dieron a todos los senadores. Pero no podemos hablar de los abogados, ni del colegio de abogados, ni de aquellos amigos. Mejor vamos a una pausa, porque ese es un tema que nos puede calentar con los colegas. Señor director, disponga, vamos a la pausa. Señoras, señores, seguimos aquí en Voz para el Cambio y hace su entrada don Jaime Meléndez. ¿Cómo está todo? Bueno, aquí dándole la bienvenida a este 2017, cargado de expectativas y esperanza vana, porque digo esperanza vana porque la mayoría de la gente cifra sus esperanzas a un acto milagrero, porque somos una sociedad paternalista y somos de las que esperamos que las cosas sucedan por arte, digamos, de milagro, sin hacer el más mínimo esfuerzo. Y dada esa condición, eso es una cultura que se ha ido pasando y se ha ido fortaleciendo, y llega a una situación en que los pueblos permanecen inertes, inactivos, esperando que, si, por ejemplo, saben que necesitan un cambio, pero no hacen el mínimo esfuerzo para que eso se produzca. Entonces, yo digo que esas esperanzas son vanas si no hacemos ningún tipo de acción para que este año realmente sea fructífero y bondadoso, como todos aspiramos. La fe mueve montaña, pero por si acaso hay que andar con un pico. Exactamente, así es. Decía nuestro amigo José Rafael Sosa, o dice. Sí. Hay que hacer esfuerzo. Por ejemplo, algo que nos llama la atención y quisiera no dejar de comentar en este espacio tan importante como Voz para el Cambio, es un medio, como decía Don Más Reynoso, esto es una tribuna libre a toda manifestación deportiva, decía Don Más, pero esto es una tribuna libre a toda manifestación de protesta y reclamo social que se considere justo y legítimo. Por ejemplo, el caso de los Tres Brazos es un caso que retumbó a fin de año y comentamos mucho eso, de las cosas que se hacen en este país en aras del poder, y como el poder todo lo puede, valga la redundancia, la gente se ancla ahí para ser el más arrogante y grosero de los abusos, como vender todo un barrio con toda la gente dentro. Eso es increíble. Eso es una cosa, yo creo que solamente se da en este país. Pero en esa misma dirección está el caso de Valle Nuevo. Y me gustaría hablar con Payano aquí, que hablemos de ese punto, del asunto de Valle Nuevo. Por ejemplo, Valle Nuevo es una de las fuentes que tenemos todavía, una de las reservas acuíferas, donde nacen muchos de los ríos, que hoy de los que recibimos agua. ¿Qué usted opina de esa situación? Porque ya se vence casi el plazo que tienen esa gente para salir de ahí, y todavía están ahí. ¿Qué le parece? Los gobiernos de nuestra República Dominicana tradicionalmente privilegian la empresa, las ganancias de ciertas compañías por encima de la naturaleza, por encima de la estabilidad del ecosistema. Es el problema que sucede con todos los ríos en todo el país, específicamente donde hay granceras, donde sacan materiales de construcción. Todos los gobiernos permiten que las granceras sequen esos ríos, porque dice que hay que garantizar esos 2 o 3 empleitos que esa gente proporciona. Hay que garantizar lo que esas granceras dan por debajo para la campaña de ciertos políticos y para sus ahorros personales. Y nunca nos preguntamos cuánto cuesta un río, cuánto cuesta rehacer un río otra vez, reencauzar, que el agua vuelva a fluir por ese cauce. Y eso pasa ahora con la situación de Valle Nuevo, toda la vida dejando que se use ahí para fines que no van acorde con esa zona protegida, y ahora a dar muchas vueltas para ver qué salida armoniosa se le encuentra. Hay que proteger la zona. Claro que sí, indudablemente hay que proteger la zona. Y hay otra cosa que nuestro país, porque realmente esto es un país, no una nación.
Las naciones tienen una característica muy diferente de conducta, de acción a la que tenemos nosotros. Pero este país, que no ha tenido mejor suerte, que países quizás que están en un estado de desarrollo inferiores a nosotros, la conducta social es hasta mejor, mucho mejor que las nuestras. Y en esa misma tesitura de Valle Nuevo, que estamos comentando ahora, Valle Nuevo es un lugar que está en Constanza, la parte más alta de Constanza, un lugar donde obviamente se producen, como le llama la gente, venas de agua, como tipo de manantiales. El agua fluye de la tierra misma, pero fluye por la frondosidad de los árboles que hay allí. Los árboles son una fábrica de aguas. Realmente el agua se produce donde hay boscosidad, donde se concentran los bosques, ahí surgen las fuentes acuíferas. Pero Valle Nuevo está siendo deforestado y ha sido deforestado sostenidamente durante unos 30 o 40 años. Y yo digo que bastante fuerte ha salido el bosque de esta zona, que aún permanece sus fuentes originarias de agua. Y es lo que hoy en día está amenazado. El ministro de Medio Ambiente, el que fuera el procurador fiscal de la República, porque en este país las cosas son sui generis. Aquí la gente pasa por cargos políticos, porque uno se preguntará, ¿y qué especialidad tiene Domínguez Brito en medio ambiente, en accionar en medio ambiente? ¿Cuál es su preparación en esta dirección? Porque él podrá ser un notable jurista, vamos a decir, porque eso es algo lo que ha hecho toda la vida. Pero ¿qué conocimientos y, digamos, destreza, habilidades tiene profesionales Domínguez Brito? Sin embargo, se ha destapado con darle 3 meses de tiempo, vamos a decir, para que los empresarios que están deforestando esa zona que se produce el agua, Valle Nuevo, y los que practican el conuquismo, que van y tumban muchísimos árboles, luego plantan maíz, conuco, y hacen productos de ciclo corto. Pero como quiera que sea, se produce un tipo de tala de árboles, de deforestación que se hace masiva, amén de la cantidad de extranjeros haitianos que viven en la zona, que al ver que los demás hacen eso, ellos no se van a sustraer de esa práctica que es muy tradicional en esa parte de nuestra isla. Entonces, y no es tradición, sino la forma de vida que tienen ellos. Se encuentra un bosque lleno de árboles, dirían ellos, encontramos comida. Aquí encontramos la leña para nuestro fogón. Entonces, los que viven de eso, los nacionales que viven de eso, ahora, el medio ambiente le ha dado un plazo de 3 meses, que vence ahora en enero. Entonces, sería bueno darle seguimiento a eso, porque el expresidente de la República, Hipólito Mejía, se ha destapado con una frase, con una sugerencia, diciéndole que lo de Valle Nuevo, en Constanza, no es realmente algo nuevo. Él sabe que no es nuevo, porque eso estaba cuando él era presidente. Ahora preguntamos, ¿qué haría él? ¿Qué hizo él para que eso se detuviera? Porque en un país presidencialista, donde el presidente decide todo, porque aquí lo decide todo el presidente de la República, fíjense que hasta la muerte de Percival la decidió Danilo Medina. Así como la entrega del local del PRD, cuando se fajaron a sillazos, hubo que esperar que Danilo Medina viniera de Puerto Rico para que él decidiera cuál de los dos grupos, de los dos bandos, favorable a él, le iba a entregar el local del partido. Entonces, un país que se gasta el lujo de tener un presidente que decide todo, entonces Hipólito era presidente en esa época, hace unos cuantos años, unos 12 años más o menos. Ahora preguntarnos nosotros qué hizo él para defender Valle Nuevo. Y dice, allí hay una historia, hay casas donde viven familias que sienten que ese es su espacio. Y dice él que lo que ha crecido por irresponsabilidad ahora se ataca con represión. O sea, ahora hay, en su frase célebre, para citarlo como él lo dijo, dice él, lo de Valle Nuevo es un caso que ilustra cuando el Estado se ausenta de forma irresponsable y luego reaparece de forma represiva. Ajá. O sea, el Estado se ausentó de forma irresponsable y usted cuando era presidente. Porque no solamente son estos, también usted fue presidente. Usted decidía todo en este país. Entonces ahora esto nos llama la atención que esté Hipólito Mejía atacando al gobierno solamente por esa situación. Yo no defiendo el gobierno, pero esta gente deberían hacer un tipo de oposición propositiva. Proponga usted
Y diga usted qué usted hizo desde su gobierno para que eso no continuara ahí para allá. ¿Qué usted cree? ¿No? Una forma del señor Hipólito Mejía hacerse el gracioso con algunos sectores. Recuerde, don Jaime, que aquí la campaña no dura 3 meses, ni 2, los 4 ni años. 4 meses, son los 4 años. 4 años. Ningún candidato, sabrá decir o se atreverá a decir cuánto gasta en su campaña, porque son los 4 años, son miles de millones. Bueno, el señor Hipólito Mejía entonces quiere hacerse el gracioso temprano con esos sectores. Todavía es verdad, porque él es parte de eso, como usted dice, de que el Estado deja pasar, deja hacer, no justifica la invasión, no justifica la depredación. Las leyes se consideran de conocimiento público y esa gente sabía que eso es área protegida. Sí, sí. Lo que pasa en el fondo son pretextos, la misma razón por la que se permite que la Barrigol desbarate a Loma Miranda, porque hay que buscarle la vuelta al comerciante y que se embroma el paisaje. Así otra situación que se está dando y que también ya se venció ayer el plazo que dio Medio Ambiente también a estas empresas que están deshuesando barcos en las orillas de los ríos, de los Sama y el río Isabela específicamente, donde se han establecido empresas que vienen en sus embarcaciones con muchísimos barcos chatarra, traen ahí remolcados y lo ponen a la orilla y ahí mismo comienzan en el mismo río, y saben que eso produce un tipo de óxido que se mantiene, y eso ha acabado con toda esa zona de ahí, donde antes era un lugar donde la flora, la fauna se desarrollaba sin ningún tipo de amenaza como esa. Y casualmente ayer, 1 de enero, primer día del año 2017, fue el tiempo límite que se le dio a esas empresas para que fueran retirándose de las orillas de los ríos, y no es que dejaran de hacer su negocio, pero lo hicieran en tierra firme, no poniendo en riesgo lo que es la salud de los ríos y obviamente la fauna, la flora, la biodiversidad que se desarrolla en estas partes de los ríos. Y si bien hemos visto que de verdad muchos de lo que son las máquinas con las que se trabaja han sido retiradas de las orillas de los ríos, un poco, de verdad, porque hay que ser justo en la opinión, no es menos cierto que aún continúan los barcos dentro del agua, ahí, que pudieran hacerlo ellos, buscar la manera de cómo arrastrarlo y llevarlo lo más posible a tierra y no deshuesarlo puramente dentro del agua, que es el gran problema que tenemos. El tiempo que duran ellos a la orilla de los ríos produce ese óxido, esa sustancia que al final de cuentas son dañinas para la biodiversidad. No solamente eso, muchos de esos barcos llegan con sustancias que ya están vencidas, muchos químicos y muchas cosas que ellos obviamente el mejor zafacón que encuentran es tirarlos al río. O sea que tenemos una amenaza constante en esa área de los ríos, el río Isabela y el río Sama. Ojalá que las autoridades le den seguimiento a esto y hagan valer el tiempo que ya venció, que fue el 1 de enero de este año 2017. Entonces, a esas compañías que deshuesan barcos ahí, ya sería bueno que no le quitaran la vista, porque en este país las cosas siempre se hacen mientras tanto. Una amenaza, se dice algo y eso más nunca usted vuelve a ver que se le dé seguimiento a eso. Digo eso por parte del gobierno, porque si son empresas privadas sí le dan seguimiento, pero parece ser que como el gobierno o los gobiernos no ven como cosa suya el bien común y hay que defenderlo. Los ríos también son un bien común, porque es lo que estamos hablando del Valle Nuevo. Ese río no tuviera agua si de Valle Nuevo y esa zona no estuviera bajando agua, y si allá donde se producen esos ríos no se para la tala de árboles que hay ahí, entonces eso se va a secar. ¿Y qué va a pasar con estos ríos grandes que tenemos? Será simplemente
cursos, los famosos cursos de los ríos donde habían ríos, quedarán las zanjas nada más y el agua va a desaparecer. Entonces, bueno, quisiera ya detenerme con ese comentario acerca de porque el asunto de la medio ambiente y la amenaza que tenemos nosotros, pero que las autoridades en este año sepan que de Voz para el Cambio vamos a estar ojo abierto, vamos a estar todo el tiempo como un vigía para ver cuando el gobierno haga algo. Si hace algo que sea plausible, obviamente lo tomaremos en cuenta y lo vamos a tomar en cuenta y lo resaltaremos, pero vamos a ver que el gobierno le dé seguimiento a esos límites que habían puesto en Valle Nuevo y aquí a los que desguazan barcos a la orilla de los ríos. Usted oyó ayer al pastor Ezequiel Molina en su actividad que tienen en la batalla de la fe cada primero de enero de cada año. ¿Usted lo pudo escuchar ayer? Sí. El doctor Alfonso Torres adelantó al menos un titular sobre ese tradicional discurso, más de 50 años, muy trabajadores, muy permanentes, 50 años realizando ese encuentro, mucha gente lo espera y participa. Lástima que todavía también tengamos la ideología de esos 50 años atrás, porque mucha gente quiere que el otro cambie y te tira que los tiempos han cambiado. Tú estás muy atrasado. Si tú eres permanente, si tú tienes ideología, si tú eres estable. Ahora ellos te plantean los mismos atrasos de hace 50, 60 años, y entonces en ellos eso se llama permanencia, en ellos eso se llama seriedad. El eterno tema del aborto, en que los sectores fáticos de poder quieren mandar cuáles son las leyes que debe aprobar el país. Sabe que el año se ha destapado ha iniciado con dos atentados, uno en la India, si mal no recuerdo, Pakistán, y otro en Estambul. Uno fue con un suicida de esto, ese se llevó cerca de 35. Sí. Y hubo otro en una discoteca en Estambul, y ese fue a tiros limpios. Se metió un francotirador o varios, hasta ahora eso se investiga, y arremetió contra los que estaban allí en diversión. Y ya ustedes pueden saber, un viaje de muertos y una cantidad de heridos indefinida hasta ahora. Entonces vemos que eso no se va a detener, que eso es una práctica que se ha hecho común y no inicia de ahora. Eso inició cuando Sansón, porque Sansón agarró, según cuenta la historia bíblica, Sansón dijo que se murieran los filisteos aunque él se muriera. Entonces significa eso, que aquello de inmolarse, si inmolándome yo se van una cantidad de mis adversarios, pues yo me voy a inmolar. Y como eso, o sea, que es una práctica de esa zona de la tierra, porque yo creo que ni los kamikaze japoneses que se reventaban su avión, yo creo que ni ahí comenzó eso comenzó desde esa época. Entonces, eso de que haya iniciado el año con estos atentados no debe ser nuevo. Vayamos acostumbrándonos a eso, porque este va a ser un año de mucha actividad en Medio Oriente, porque tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos que es muy sui generis, y un hombre que realmente ha sido un empresario exitoso, con unas grandes comillas, pero lo ha sido. O sea, eso no está en discusión. Sí, tan exitoso. Exacto, y para eso... Que de las quiebras ha salido ganando siempre. Evidentemente, o sea, los subterfugios y maniobras y truculencias que él haya puesto de manifiesto, eso es otra cosa. Pero que el individuo se ha granjeado la manera de cómo alcanzar su meta, ya para muestra, miren lo que ha pasado. Tenemos como presidente por 4 años, y quién sabe si por 8, porque en Estados Unidos se estila que al presidente de turno le dan 4 años más, pero ya una cuestión tradicional, aunque no siempre se ha cumplido eso, porque hay algunos que nada han podido durar 4 años y se han ido para su casa, pero la mayoría se mete 8 años como presidente, de modo que no vamos a tener mis universos durante todo ese tiempo, pero sí vamos a tener a Donald Trump
Aunque a él es que más le va a hacer falta que no tengamos Miss Universo. ¿Verdad? ¿Cómo él trata a las mujeres? Bueno, ¿Cómo trataba a las Miss Universo? Quizás ese fue el motivo por el que él hizo ese espectáculo, que se dio cuenta que eso es una gran empresa, porque aquí el cuidado del cuerpo de la mujer, no es aquí, no aquí, en este planeta, no en este país, en el planeta entero, la mujer es un objeto de explotación, y como tal, usted se dará cuenta cómo era que se desarrollaba aquella actividad y cuáles eran los medios que había que, los atributos que tenía que tener la mujer para poder calificar que era la más bella del universo. Tenía que mostrarse desnuda, usted lo sabe. Os digo desnuda porque era semidesnuda, en bikinis y a veces con ropa también muy sugerente, y así por el estilo. Como ya él no va a ser al menos por algún tiempecito, un empresario de esa rama, uno no sabe si es arte o si es algo no muy ético, y va a ser presidente de los Estados Unidos, vamos a desearle estabilidad, vamos a desearle tranquilidad, Dios lo ilumine y sea más sosegado, más pensador al decidir algunas cosas, al enfrentar algunos sectores. Los presidentes de los Estados Unidos se creen dueños del mundo y de ir a buscar a quien le caiga mal donde quiera que esté, en cualquier rincón. Así es. Vale, Dios los ilumine a todos. Sin embargo, no está de más ponerse a sacar cuenta qué tiempo hace de que un presidente de los Estados Unidos no terminó su mandato. Bueno, el último fue Richard Nixon. Pero no es que queremos que se repita eso, es solo para que recordemos. O sea, después de más Kennedy y Nixon, lo más reciente, sí. que no pudieron terminar. 53 años. Sí, Nixon que tuvo que renunciar y a Kennedy que lo mataron. Sí. Eso fue los últimos. Por cierto, con el presidente Kennedy, creo que es el único caso en que ha habido que modificar varias veces la ley de desclasificación de documentos. Ajá. Y han llegado, después de 50 años del asesinato del presidente de los Estados Unidos, se ha acordado que de aquí a 50 años más, Estados Unidos no terminará de desclasificar los documentos de ese asesinato. ¿Usted sabe por qué pasa eso, mi querido amigo para allá? ¿Usted sabe por qué ellos lo hacen así? Porque se asume la generación de ahora, que nace ahora, en ese tiempo tendrá 50 años, o más de 50 años. Ya será un viejo, y habrán surgido por lo menos 2 generaciones más. A esas 2 generaciones que habrán surgido después de... Ya no le interesa mucho entonces, saber quién lo mató. Exactamente, ellos han manejado eso, y Balaguer sabía eso, volviendo aquí en otro país. A Balaguer le llevaron una vez un editorial que era bastante ácido. Yo no recuerdo ni sé si eso será cierto, pero me cuenta alguien que a Balaguer le llevaron un editorial de la prensa nacional que era bastante ácido. Doctor, mire lo que están diciendo aquí de nosotros, de nuestro gobierno, su gobierno. Y Balaguer le dijo a él, bueno, ¿tú te acuerdas del editorial de ayer, del periódico de ayer? Y la persona le dijo, no, yo no me acuerdo. Dijo, bueno, pues entonces, de eso sí, porque la gente va a acordar de eso. O sea que Balaguer sabía eso, que la gente tiende a olvidar con facilidad. O sea que, ¿usted sabe qué cosa aquí la gente se olvida? ¿Usted se acuerda de aquellas armas que llegaron aquí, en aduana? Exactamente. ¿Qué ha pasado con ese hombre? Usted es una persona ducha y que siempre te maneja datos. Bueno, digan. Don Jaime, todo lo que las autoridades no investigan, todo lo que se queda por mitad, llámese Tucán. ¿A qué senador fue que mandaron los 20 pesos que se iba a repartir? 92 millones de dólares, no son 20 pesos, como de Brecht. Esos son más que los tucanos. ¿Cómo se firmó el contrato de la Barrigol? Que ningún diputado lo leyó. Y Leonel sabe. Que buscaba un contrato que solo le daba un 3% al Estado dueño de esa propiedad y un 97%. Pero eso no era por 15 años. O sea, el gobierno tenía que esperarse 15 años. Era verdad que solo iban a dar un 3%, o ese 3 era lo que le iba a tocar al Estado, pero la compañía daría algo más. Todo lo que se queda por mitad en la investigación, a alguien del poder perjudica.
Bueno, Ese diputado no es enemigo del status quo. Si lo fuera, terminara la investigación. Y si él no tuviera nada que ocultar con esas armas, fuera el más interesado en que se terminara de investigar. pero aquí pasan cosas raras para allá. Porque aquí llega un alijo de armas y tiene un destinatario. El destinatario no sabe. O sea, eso como que no se explica. Y es lo que usted dice. Eso se va a parar ahí. Si el tipo está bien enllavado con el poder, se va a detener ahí. Aunque no todo es malo, hay que felicitar en algo a ese diputado. ¿Por qué? Es un genio del pensamiento, es un científico. Explíquenos esa parte. Posiblemente ese diputado de las armas, que recuerde que cuando usted incauta un contrabando, hay 10 que han pasado. Sí, sí. Esas armas, Son nada más ¿dónde estarán? tácticas dilatorias. ¿Y qué estarán haciendo por ahí? ¿Qué banda tendrá esas armas? Ay, a lo que hemos llegado a nuestros países. Pero ese diputado es un genio. Él quiere, o quiso al principio, o querrá todavía, que lo investigue. ¿Pero quién? Sus Su amigo, compañeros su amigo. diputados. Como Félix Bautista. Félix Bautista ahora es San Félix Bautista. Sí. Ese hombre, los que lo investigaron, dijeron que todos sus bienes. Sus compañeros senadores. Es más, entonces reservaron el fallo. Porque, Pero reservado para toda la vida. Sí. Porque por empujar hasta que no le preguntan de eso, no dice que sí, que por ahí, que tú No, verás. porque Que hay un papel que espérate, vengo empujar. ahora. Ese está aquí bregando en el gobierno, en la esfera del gobierno. ¿Desde cuándo? Desde el descubrimiento. O sea, ese hombre tiene más tiempo que Balaguer. Tiene más tiempo, duró más tiempo que Balaguer ahí bregando. Está ahí. Payano, ¿qué te cree? Aquí pasan cosas como aquella. ¿Te acuerdas de aquello en Santiago que también encontraron unas armas que llegaban unos tanques? ¿Se acuerdan? Pero ahí eran unos hijos de unos compañeritos del gobierno que recibían esas armas. Los hijos de los compañeros eran que traficaban con armas. Y eso se ha quedado así. Ellos dijeron en qué gastaron el dinero que se ganaban con eso. Y con eso bastó. Bastó para que se callara mucha gente. Porque no era en mi campaña que ellos lo gastaban. Eso le costó a Jenny Berenice que la trajera para Santo Domingo. Sí, Dice la gente que eso fue uno de los motivos. que en ese entonces fue una promoción para que se estuviera tranquila. Así es. Mira, nos están haciendo señas. Parece ser que tenemos que ir a una pausa. Vamos a una breve pausa y continuamos con Voz para el Cambio ahora, en compañía de don Alfonso Torres otra vez con nosotros. Hacemos pausa. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, para recordarle a ustedes que Roberto Payano es el presidente de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba y hoy, 2 de enero, un día después de conmemorar